Buenos días, hermanos. Tardes ya, ¿verdad? Ya son las 12. Bien, como decía el pastor, qué gusto volver a verles. Algunos de los que están aquí ya les habíamos visto, pero los que no, es un gusto y un placer nuevamente volver a verles. Ahorita, en una de las alabanzas, por cierto, fue la última, dice una parte, ¿verdad? Dice: conocerte a ti es la razón de mi existir, quiero más y más y más de ti. Quiero conocerte más. Yo siempre he comparado el amor hacia la pareja con el amor a Cristo, ¿verdad? Yo siempre he dicho que para que tú te enamores de tu pareja, la tienes que conocer, tienes que relacionarte con ella. De esa manera te vas a enamorar y enamorar y enamorar. Aquí tenemos el último caso de matrimonio, ¿verdad? ¿Cómo se conocieron? En un momento se fueron conociendo hasta que llegó el punto en que se enamoraron de una manera que querían vivir toda su vida juntos. ¿Cierto o no es cierto? Así es, ¿verdad? Entonces, nuestra vida como cristianos tiene que ser así. Nosotros tenemos que enamorarnos día con día más y más y más de Cristo, a tal manera que nuestra vida no tiene que estar separada de Él en ningún momento. Siempre tenemos que estar pegados con Él. ¿Ok? Bien, estamos estudiando el libro de Marcos, el capítulo 1, ¿verdad? Del 1 al 15. Vamos a leer 2 versículos nada más. El versículo 1, Marcos 1, 1, y el versículo 15. Marcos, a ver, déjenme ver si mi Biblia lo tiene. Sí. Ok. Marcos en el capítulo 1, versículo 1 dice: principio del evangelio ¿de quién? ¿De quién? De Jesucristo, ¿verdad? Dice que es el Hijo de Dios. Y en el versículo 15 dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y termina diciendo: arrepentíos y creer ¿en qué? Ok, en el evangelio. Vamos a orar y a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre Celestial, por tu bendita misericordia, Señor, porque estos tiempos difíciles, Señor, muchas personas ya no están con nosotros, Señor, pero damos gracias, Padre Celestial, porque aquí estamos, Señor, este puñado de hijos tuyos, Señor, creyendo en tu palabra, Señor, y cada día, Señor, queriéndote conocer más, Señor, y más para enamorarnos más de ti. Te pedimos en esta tarde, Señor, que tú nos des el discernimiento para entender esta parte del evangelio que tú vas a hablar hoy, Señor, a través de mi boca, Señor. Que seas tú, Señor, el que hable, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, y que sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Aquí podemos ver en el libro de Marcos, si ustedes se ponen a leer Marcos son 16 capítulos, ¿verdad? En el versículo del capítulo 1 al capítulo 8, Marcos enfatiza en Cristo como el Hijo de Dios, ¿verdad? Como en su deidad, el Hijo de Dios hecho hombre. Y del 8 en adelante habla más de Cristo como un siervo. De hecho, Marcos escribió este libro para gente diferente a la que Mateo, a la que Lucas y a la que el mismo Juan habían escrito, ¿verdad? Bueno, aquí dice el versículo 1, principio del evangelio de Jesucristo. Este libro de Marcos es el primer evangelio escrito. Nosotros sabemos que los libros, como vienen escritos en la Biblia, no es el orden como fueron escritos, ¿verdad? Este Marcos dice aquí en la primera parte que es el principio del evangelio. La palabra evangelio, ¿qué significa? ¿Significa qué? Buenas nuevas, ¿verdad? ¿Y esas buenas nuevas de quién son? ¿De Marcos? ¿De quién?
de Jesucristo, ¿verdad? Son las buenas nuevas. Entonces, el evangelio es la vida de Jesucristo, lo bueno que Él nos viene a decir a nosotros. En este caso, Marcos está escribiendo para los romanos. Los romanos, como sabemos, eran unos conquistadores, ¿verdad? Y ellos tenían la necesidad de siervos en todo momento, ¿verdad? Ellos siempre querían conquistar y conquistar, y siempre tenían que tener siervos. Entonces, aquí Marcos escribe para una audiencia romana. Estuve investigando un poquito y habla de que fue como en el año 140 y 160 después de Cristo que se escribió el libro de Marcos. El libro de Marcos nos habla de la vida, de la muerte y también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, ¿verdad? Y no tenemos que buscar mucho en este libro para saber que el primer versículo es la introducción a todo este libro. Marcos empieza su evangelio, al principio dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Este evangelio, esta narración de la que nos habla Marcos, no es poesía, no es una carta escrita a una iglesia, tampoco es profecía, ¿sí? Es un evangelio enfocado completamente en la vida, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí queda claro, hermanos? Este evangelio no es de Marcos, este evangelio es según Marcos, ¿verdad? Muchos de nosotros a lo mejor no nos hemos dado el tiempo de estudiar a Marcos, pero como sabemos, Marcos no estuvo con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Marcos no estuvo con Él. Entonces, ¿cómo es que Marcos escribió esto? Marcos fue su hijo espiritual de Pedro. Entonces, Pedro le compartió a Marcos y Marcos escribió lo que Pedro le compartía. Entonces, denotamos que este evangelio Marcos lo escribió, pero el que lo está narrando es Pedro. Pedro es el testigo ocular de todo lo que pasó, ¿ok? Quiero que quede claro esta parte, ¿verdad? O sea, me van a decir, bueno, ¿y esto qué? Vamos a ir más adelante y vamos a ir comprendiendo un poquito más. Hemos estudiado tiempo para atrás, otros libros, ¿verdad? Que igual nos han ayudado a crecer en nuestra vida. Recientemente acabamos de estudiar el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Ese libro nos dio mucho entendimiento en cuanto a la sabiduría de parte de Dios, que todo lo que nosotros hagamos en esta tierra, si no lo hacemos para Dios, es vanidad y de nada nos va a servir. Ahí están los estudios en la página, hermanos. Si alguno no los ha oído, no los ha escuchado, lo invitamos a que lo haga. Van a ser de gran bendición también para su vida, así como para nuestras vidas también lo fue, ¿verdad? ¿Por qué son 4 evangelios? Porque, como les decía, Mateo escribió para el pueblo judío, ¿verdad? El pueblo judío tenía la necesidad de un rey. Marcos ya vimos, para el pueblo romano, ¿verdad? Como servidor. Lucas habló como a los griegos para enseñarles como el hombre perfecto, ¿verdad? Y Juan habló a los gentiles como el Salvador. ¿Por qué estos 4 evangelios? Tal vez dirán, ¿fue casualidad? No, es a propósito, porque Dios sabía la capacidad de cada una de las personas. Nosotros aquí tenemos diferentes capacidades. Tú le vas a compartir a gente con la que tú te entiendes. No le puedes compartir a lo mejor a alguien mucho más arriba que nosotros, ¿verdad?
Igualmente yo soy un obrero. Yo a lo mejor cuando me pongo a platicar con algún licenciado, van a usar ellos términos que yo no voy a conocer. Así son estas 4 personas, estos 4 evangelios que fueron escritos por diferentes personas para que cada uno entendiera lo que quiere dar a conocer el Señor Jesús. En este caso Marcos lo que nos quiere enseñar a cada uno de nosotros es que debemos ser servidores, ¿sí? Tenemos que ser servidores, así como Cristo vino a servir. Es interesante cómo Marcos empieza este libro hablando del principio del evangelio, porque para Marcos, cuando él escribió este libro, nadie jamás había escrito otras cosas. De hecho, Marcos es el evangelio más corto. Los demás tienen más capítulos y Marcos solo tiene 16, ¿verdad? Marcos escribió este libro en un momento de mucha necesidad para la iglesia primitiva. Ahora, imaginémonos en este tiempo la necesidad que tenemos nosotros como iglesia. ¿Creen que tengamos necesidad o no? Sí, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? Conocerle más y conocerle más. Esa es nuestra mayor necesidad que tenemos como iglesia. Nosotros no podemos decir que somos cristianos cuando nada más venimos a la iglesia el domingo, ¿sí? Escuchamos, nos vamos y hacemos nuestra vida normal. Nuestra vida como cristianos debe ser en todo momento, en todo acto que hagamos debe estar reflejada la divinidad de Cristo, en todo lo que hagamos nosotros. Cuando Marcos escribió este libro, la iglesia primitiva estaba en un momento de necesidad. ¿Por qué les digo que estaba en un momento de necesidad? Fue cuando Nerón acusó a los cristianos de haber incendiado la iglesia en Roma. Algunos de nosotros a lo mejor ya sabemos esa historia, ¿verdad? Y empezó la persecución porque Nerón culpó a los cristianos de esa parte. Entonces, imaginémonos ahorita en este tiempo. Tenemos necesidad todos de conocer más a Cristo. Y imagínense que no nos podamos reunir como tiempo para atrás, pero no porque las autoridades sino que porque alguien va a venir y nos va a hallar aquí reunidos y nos va a matar. Era lo que pasaba en esos entonces. Cuando los hallaban reunidos, los mataban. A nosotros hoy, gracias a Dios, no nos hacen eso. Pero imaginemos que llega de repente una persona y nos dicen, ¿sabes qué? Marcos acaba de escribir esta parte. Eso nos debe de animar, hermanos. Cuando nosotros leemos los 16 capítulos, debemos de salir animados, porque si Cristo sufrió, nosotros también vamos a sufrir, pero Cristo resultó victorioso al final. Así nosotros, si nosotros nos confiamos plenamente en Cristo, al final de nuestra vida vamos a salir victoriosos. Amén. Entonces es obvio que por lo menos uno de los propósitos de Marcos al escribir este evangelio era animar a los cristianos de ese entonces, ¿verdad? Para que pues ellos entendieran que pues era parte de la vida cristiana. Ahora, ¿qué les quiero decir? ¿Que van a sufrir ustedes también todo el tiempo? No, hermanos, así como tal no. Vamos a sufrir por Cristo. Esto es lo que Marcos está enseñando, que vamos a sufrir a causa de Cristo, no en nuestra vida cotidiana. Ay, pues es que me dijo el hermano que yo iba a sufrir y ay, pues empecemos a cambiar las cosas. Vamos a sufrir a causa de Cristo, de la predicación del evangelio, hermanos. Eso es lo que Marcos nos está diciendo. Tal vez surge la duda en cuanto a que si Marcos lo escribió o no lo escribió, ¿verdad? Pero si cada uno de nosotros decidiéramos en nuestra vida investigar un poquito, nos daríamos cuenta que es verídico lo que la palabra de Dios dice en cuanto a que Pedro es el testigo ocular de este libro. Es importante que este libro es el testimonio de Pedro, porque Marcos en sus capítulos
son capítulos muy breves, de muy poca enseñanza, que cada enseñanza es acción, acción y acción. No tienen mucha enseñanza como los otros evangelios. Esto pues es de Pedro, ¿verdad? Pedro era una persona que en todo tiempo estaba su persona de él era muy impulsivo. Esto nos hace pensar que Pedro realmente era el testigo ocular de este libro de Marcos. En Hechos 10 empieza con el bautismo, el unigénito del Espíritu, el ministerio de Jesús empezando en Galilea y terminando en Jerusalén. Entonces, sin duda, la información para este libro vino de Pedro, pero todavía no hemos respondido a la pregunta de quién era Marcos. Su nombre completo era Juan Marcos, ¿verdad? Y conocemos de él un poco por la escritura. Vamos por favor a Hechos 12:12. Hechos capítulo 12, versículo 12. Dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Aquí nos está hablando de cuando Pedro había sido encarcelado, ¿verdad? Y la casa de Juan Marcos era una casa grande. Su mamá también era una persona cristiana. Y su casa de ellos era una casa muy, muy grande, total, que dice que muchos estaban reunidos orando. Cuando habla muchos, habla de una multitud. Vamos un poquito más adelante. Hechos 15:36, por favor. Dice aquí en Hechos 15:36, dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Ok, aquí en esta parte, Pablo, ¿verdad?, le dice a Bernabé que fueran a visitar a todos los hermanos que ya habían visitado. Poquito antes, Pablo y Bernabé llevaron consigo a Marcos, pero en esta parte, Pablo ya no quiso llevar a Marcos. ¿Por qué ya no lo quiso llevar? No lo sabemos, no lo dice la palabra, ¿verdad? Pero imaginémonos hoy esta historia. El pastor decide tomar al hermano Juan, ¿verdad? ¿Sabes qué, hermano? Vamos a ir a predicar a algún pueblo de aquí alrededor, alguna comunidad, no sé. Vamos a ir a compartir el evangelio. Sí, vamos. Voy a una, a dos, pero en la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, ¿sabe qué? Ya no puedo ir. ¿Por qué? Mil excusas, ¿verdad? Después el pastor toma consigo a otra persona y le dice: ¿sabes qué? Vamos a visitar a todas las personas que yo ya visité. Y esa otra persona le dice: vamos a llevar al hermano Juan. ¿Creen que sea algo bueno? Pues dice: espérame, pues es que él ya no le interesó. Él dejó prácticamente su ministerio. Yo lo invité a él y ya no quiso seguir. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos un llamado de parte de Dios. Tenemos algo a lo que Dios nos ha atraído aquí a este lugar. Pero ¿cuántos de nosotros por alguna situación decidimos mejor, ¿sabes qué? Ya no cuente conmigo. Es que tengo mil excusas que ponemos. Y después dicen: pastor, ¿por qué no me toma en cuenta a mí? Hermanos,
para poder ser unas personas que podamos exponer el evangelio, tenemos que tener testimonio, hermanos. Primeramente delante de Dios y también delante de los hombres. Aquí no sabemos qué pasó. Bernabé era familiar de Marcos, ¿verdad? Por eso Bernabé le dijo a Pablo, llevemos a Marcos. Pero Pablo dijo, no, no, no. Entonces, aquí se separaron. Pablo llevó consigo a Silas y Bernabé se fue con Marcos, aparte, ¿verdad? Pero algo pasó, algo hizo el Señor en la vida de Marcos que le confrontó. Tan fue así que probó, dice, pero gracias damos a Dios, hermanos, que la historia no termina ahí en que Marcos se separó, ¿verdad? Sino que probó Dios la fidelidad de Marcos para la obra. Porque leemos en varias cartas de Pablo. Vamos a Colosenses 4:10, por favor. ¿Quién lo tiene, hermanos? Que me ayude. A ver, por favor. No, dice Colosenses 4:10, dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el que dice, el sobrino de Bernabé, acerca del cual haber recibido mandamientos, si fuera vosotros, ¿qué dice Pablo? Pablo cuando dijo, no, no llevemos a Marcos, y ahora dice, si fuera nosotros recibirle, entonces algo pasó en ese tiempo. Dios restauró a Marcos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser restaurados delante de Dios? ¿Todos estamos bien? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que la gran mayoría tenemos necesidad de que Dios haga algo en nuestras vidas. Vamos un poquito vamos a Filemón 24, por favor. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Filemón nomás es un capítulo, por eso les dije Filemón 24. Dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, ¿qué dice Pablo? ¿Mis qué? Mis colaboradores. O sea, Pablo realmente había visto la convicción de de Marcos, de servir al Señor. Marcos había visto algo tremendo en Marcos. Tal fue así que lo recomendó, ¿verdad? Y en la última parte que vemos es en la segunda carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo de Pablo, que se la escribió a su amado hijo, ¿verdad? Segunda de Timoteo 4:11. Dice, solo Lucas está conmigo. Pablo, ¿verdad? Dice, solo Lucas está conmigo. Y dice, toma a Marcos, le dice, ¿a quién le dice? A Timoteo, a su amado hijo. Le dice, toma a Marcos y tráele contigo. ¿Por qué le dice? Porque me es útil, ¿para qué? Para el ministerio. ¿Cuál ministerio? De dar a conocer a Cristo. Damos gracias a Dios, hermanos, porque Él es el que nos puede restaurar a cada uno de nosotros. Marcos, así como muchos de nosotros, abandonó su ministerio. Pero algo hizo Dios, que le restauró y que le trajo nuevamente al camino. Vamos a 1 de Pedro 5.
Permítanme, hermanos, que ahí está. Dice 1 de Pedro 5. Permítanme, es que aquí está. El 12 y el 13, hermanos. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestaos y testificando de que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. Y dice el 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. ¿Y qué dice Pedro? ¿Y Marcos qué? Mi hijo os saludan. Entonces, aquí verificamos que Pedro le llamaba a Marcos su hijo espiritual. Así como Pablo a Timoteo, así Pedro a Marcos. Entonces, vamos cayendo a que este libro es algo verídico de parte contada por Pedro y escrita por Marcos. Entonces, otra vez regresando a Marcos 1, leemos que es el principio del evangelio. ¿De quién? De Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Ok? El versículo no solamente nos dice que este es un evangelio, una historia de Cristo, sino también nos habla del contenido de este evangelio, de quien fue escrito, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos aquí nos está contando la historia de un hombre, pero no de cualquier hombre, sino del Hijo de Dios, no de un maestro, no solamente, sino de un Hijo de Dios, del unigénito de Dios. ¿Ok, hermanos? Marcos quiere que nosotros tengamos bien presentes que el evangelio que él está hablando no es solamente de un hombre como servidor, sino que también habla de la deidad de Dios, ¿verdad? Quiere que tengamos en cuenta estas dos partes. Vamos a Marcos 8:27, por favor. Aquí vemos una historia más de la veracidad que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Dice: salieron Jesús y sus discípulos por la aldea de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Con quién iba Jesús? ¿Con quién? Con sus discípulos, con los 12, ¿verdad? Con sus discípulos iba Jesús, y les preguntó a ellos. No les preguntó a la gente, les preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y dice en el 28, ellos respondieron, unos, ¿quién decían que eran? Juan el Bautista. Otros, ¿quién era? Elías. Y otros, algunos de los profetas. Dice aquí, entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, ¿qué le dijo? Tú eres el Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios. Otros evangelios como Lucas y como Mateo lo tocan también esta parte, ¿verdad? De hecho, Lucas en el capítulo, Mateo en el capítulo 16 y Lucas en el capítulo 9. Pero Mateo profundiza un poquito más, ¿verdad? Lo que les decía, o sea, los demás evangelios profundizan un poquito más. Marcos solo escribió lo que Pedro le había dicho, pero en Mateo está
Cuando le dice, ¿verdad? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vienen esas palabras, esa frase que dice, ¿verdad? Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De cierto te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? Ahondan un poquito más ellos, ¿verdad? Y no solamente Marcos 8, sino también en Marcos 14. Vamos ahí a Marcos 14, por favor. Catorce 61 y 62. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿Quién era el sacerdote? Era Caifás, ¿verdad? Dice: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? En ese momento lo que ellos buscaban era aprenderle a Jesús, ¿verdad? Pero Jesús mismo aquí lo dice. Bueno, tú le pregunta a Caifás: ¿eres tú? Yo soy. Es decir, Marcos no solamente enfatiza como siervo, sino también como Dios a Jesús, ¿verdad? Pero su enfoque general es como siervo. Entonces, este es un énfasis de Marcos en la deidad de Cristo, probada en sus acciones y en sus palabras. Es decir, Jesús había hecho muchos milagros, ¿verdad? Pero también había dicho muchas cosas que estaban escritas que Jesús vendría a hacer. Para Marcos también, en todo este libro, hace hincapié a Cristo como un siervo. Vamos a ver el versículo clave de Marcos, donde se enfoca en Cristo como un siervo. Vamos a Marcos 10:45, por favor. Y este versículo, hermanos, tenemos que agarrarlo también nosotros. Dice Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre, ¿qué dice? No vino para qué, hermanos. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús mismo, ¿verdad? Dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate. ¿Por quién? Por muchos. ¿Y quiénes son los muchos? Los que van a creer en Él. ¿Quién cree en Él? 2 personas, bueno, con esas. Todos tenemos que creer en Él, hermanos. Si queremos ser rescatados, si queremos ser salvos, tenemos que creer en Él. ¿Y qué es lo que tenemos que creer? Que Él vino, que Él vivió, que Él murió, pero que también Él resucitó, hermanos. No está muerto. Este es el versículo clave de Marcos. Dice que el Hijo del Hombre, cuando dice el Hijo del Hombre, se refiere que era humano. Aquí habemos robots, aquí habemos humanos. Si Cristo en su humanidad, en su persona, como hombre, pudo decir esto, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, nosotros también tenemos que hacer y aplicar esta parte de nuestra vida. Nosotros no estamos aquí para ser servidos. No porque ya somos cristianos nos vamos a sentar en nuestro asiento, vamos a estar bien cómodos y, ay, pues qué padre, con mi celular. A mí me van a servir. Yo vengo aquí a que me sirvan. No, hermanos. Nuestra prioridad es servir.
así como Cristo lo enseña. Así como Él sirvió, también nosotros tenemos que servir. ¿A quién? A todos los demás. A la gente que se ponga enfrente de nosotros, nosotros podemos servirle. Porque de esa manera estamos predicando el evangelio de Cristo, hermanos. Aquí vemos la importancia de las dos naturalezas de Cristo, plenamente hombre y plenamente Dios. Tenía que ser Dios para perdonar nuestros pecados, pero también tenía que ser hombre para venir en el cumplimiento del tiempo, para vivir bajo la ley de Dios y para ser como nosotros en todo, menos en pecado, porque Él no tuvo pecado. ¿Ok? Por eso Marcos enfatiza mucho en este libro en la humanidad de Cristo, que vino como siervo, que vino a sufrir. Es Dios mismo, descendió del cielo, también es ser humano, porque vivió en este mundo. Entonces, ¿cómo podemos resumir este libro? Es un libro que cuenta la historia de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Desde la perspectiva de quién? Este libro de Marcos, ¿desde quién es narrada esta perspectiva? ¿De quién? De Pedro. Recordemos esto, Marcos lo escribió, pero el testigo ocular, ¿quién es? Pedro. Marcos está escribiendo a la iglesia perseguida en Roma para animarles, para mostrarles que el sufrimiento también es parte de nosotros. Nosotros no estamos exentos de sufrir, también vamos a sufrir, así como Cristo. El hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios y el siervo sufriente nos da a nosotros la esperanza para seguir confiando en su salvación. Jesús vino en forma de siervo para sufrir por su pueblo y por todos aquellos que creyeran en Él. Y lo mejor de todo, si nosotros creemos en Él, nos va a dar la vida eterna. Y vamos a ver esto, hermanos. ¿Quién es este Jesucristo de quien este evangelio habla? Ya vimos que es el Hijo de Dios, ya vimos que también es un hombre, ¿verdad? Ya vimos que su llegada estaba profetizada, ya vimos que también su precursor iba a llegar, ¿verdad? ¿Quién era su precursor? Juan el Bautista, ¿verdad? Vemos que todo esto está cumpliéndose, hermano. Su ministerio terrenal se basó predicando el arrepentimiento y la salvación de sus pecados y haciendo milagros como prueba de que Él era Dios, de que Él era el Hijo de Dios y que había sido enviado por el Padre. Entonces, aquí, al principio de este estudio, entendemos el propósito de Marcos de este libro. Lo que quería era que nosotros, todos los que tuviéramos acceso a este libro, es que entendiéramos, ¿sí?, que aprendiéramos de esta historia de la vida y de la muerte de Jesucristo, hermanos. ¿Para qué? Porque también nosotros vamos a sufrir, hermanos. ¿Cuántos de nosotros aquí en la iglesia, aquí mismo, de repente viene un hermano y pasa desapercibido, ¿verdad? Y nosotros no nos saluda, ¿verdad? Y ese hermano a lo mejor traía en ese momento un problema o venía pensando en la inmortalidad del cangrejo, lo que ustedes quieran, pero no se dio cuenta que estábamos ahí. Y ese hermano al que no lo saludó es muy sentido. Y ese hermano, como es muy sentido, dice, ¿qué caso tiene ir a la iglesia si los hermanos no me saludan? ¿Verdad?
aún aquí, hermanos, vamos a padecer cosas. Pero si nosotros venimos a este lugar pensando en el hermano o en la hermana, pues mejor quédate en tu casa, quédate descansando mejor, porque Cristo no te va a enseñar eso, a que le hagas caso a las personas. Cristo te va a enseñar a que te enfoques a Él, y de esa manera vas a aprender a soportar y a sufrir lo que vas a vivir a causa de Él. No seamos tan sentidos, hermanos. Aprendamos de que Cristo vino a servir, y en su servicio, en todo este largo caminar de su servicio, también sufrió. ¿Y creen que Cristo sufrió, hermanos? ¿Qué tanto sufrió Cristo? En un porcentaje del 1 al 10, ¿qué porcentaje creen que haya sufrido? Yo creo que ni el 10, hermanos. Sobrepasa todo el sufrimiento. Entonces, ¿tú quién crees que tú eres para sufrir menos de lo que Cristo sufrió? No. Hoy en día, en muchas iglesias allá afuera, se predica otras cosas, prosperidad. Se predica que nosotros como sus hijos no tenemos que sufrir. Eso va en contra de la naturaleza del ser humano. Pero Cristo aquí nos está enseñando que vamos a sufrir, que vamos a padecer, pero tenemos la esperanza de que en ese sufrimiento vamos a estar con Él, hermanos. Gocémonos en esa parte. Y aunque tal vez no estemos pasando por el mismo sufrimiento que Cristo, pero también vamos a sufrir. No estemos pasando la persecución que estuvo en Roma, pero también nos van a perseguir a causa de predicar a Cristo en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, en donde estemos, hermanos. Pero aprendamos a que este sufrimiento es pasajero. Dios no ha llamado a sus hijos a una vida de placer y prosperidad material, y mucho menos a una vida libre de sufrimientos. Hemos sido llamados a vivir como nuestro Señor y Salvador, como siervos sufrientes. Vamos a 1 Corintios 15, por favor, hermanos. Antes de ir a Corintios 15, quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Entienden lo que es el Evangelio? Aquí Marcos comienza diciendo que este es el principio del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Pero nosotros entendemos lo que es el Evangelio. ¿Entendemos lo que es el Evangelio? Ya les explicaba que el Evangelio es la vida, la muerte y la resurrección, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios 15, ¿ya lo tienen? Espérenme porque yo no lo tengo. Primera de Corintios 15, del versículo 1 al 4. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Quién está hablando aquí? Pablo, ¿verdad? ¿Cuál es el evangelio que él había predicado? El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois ¿qué? Salvos, si no creísteis en vano. Y dice el 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, ¿qué dice? Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? La vida, la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Ok? ¿Queda claro lo que es el Evangelio? Pero ¿por qué puede ser que tú entiendes los hechos de los evangelios que
de lo que Cristo sufrió y cómo murió en la cruz y cómo resucitó de entre los muertos. Puede ser que creas que estas cosas de verdad sucedieron, o puede ser que digas, es una historia más, ¿verdad? La palabra de Dios para nosotros, hermanos, como cristianos, debe de ser suficiente. Leí por ahí una parte de un pastor que trabajaba en una librería, ¿verdad? Y de repente llegaba pues, los recién casados, o llegaba alguna pareja de hombres y decía, oye, recomiéndame un libro acerca de pues, la economía o de cómo vivir bien en mi familia, ¿verdad? Y este pastor siempre los llevaba a las secciones de las Biblias, ¿verdad? Y las personas decían, no, yo algo más, quiero otra cosa. ¿Algo más? Aquí, hermanos, está todo lo que nosotros necesitamos saber para nuestro diario vivir. Los libros son buenos, yo no digo que no, sí son buenos. Es bueno leer, sí. Pero aquí, en esto, nosotros nos debemos de gozar. En esto está todo para los cristianos, hermanos. Vamos a la conclusión. Si estás aquí y nunca has reconocido tu necesidad de Cristo y su salvación, si tomas todo esto a la ligera, si no le tomas importancia, así como Marcos, hermanos, hoy el Señor nos está dando una oportunidad. Así como Marcos dejó su ministerio, así hoy nos dice el Señor a nosotros, si tú hoy tienes la necesidad de nuevamente reconocer a Cristo como tu Salvador, hoy puede ser ese día, hermanos. El Evangelio no son solo buenas noticias en cuanto a cómo vivir. El Evangelio son buenas noticias en cuanto a una persona, y esa persona es Cristo, hermanos. A ese Cristo que tú necesitas conocer para recibir el perdón de tus pecados. Pero también, hermano, tú que ya conoces la palabra de Dios, que conoces todo el Evangelio, los 4 Evangelios, todo el Nuevo Testamento y aún todo el Antiguo Testamento. Tú que conoces todo eso, aún así, de nada te sirve toda esta sabiduría. Salomón lo dijo, o sea, todo eso es vanidad. Pero si tú no reconoces que lo único que necesitas en tu vida es a Cristo, dice el versículo 15 de Marcos 1, arrepentíos y creer en ¿qué? En el Evangelio. ¿En cuál Evangelio? En la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. En eso tenemos que creer como cristianos para perdón de nuestros pecados. Entonces te pregunto, ¿has recibido el Evangelio de Jesucristo? ¿Crees en su vida perfecta, en su muerte sustitutoria y su resurrección milagrosa de la muerte? ¿Sí lo creen? ¿Crees que tú necesitas a este Cristo, que necesita su perfección para cubrir tu pecado? Necesitas creer en Él, hermano, creer en su Evangelio. Ahora que hemos recibido este Evangelio, hermanos, quiero que nos maravillemos, hermanos, que nos gocemos. Realmente esto es algo hermoso. Nosotros no padecemos la persecución de aquellos tiempos, pero aún así vamos a ser perseguidos, hermanos. Pero gocémonos,
porque Cristo ya pagó, porque Cristo ya sufrió. Él nos enseñó que el sufrimiento es pasajero. Viene una vida eterna para nosotros. Amén. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, hermanos. Que Él obre en nuestros corazones a través de su bendita palabra. Señor, gracias te damos en esta tarde, Padre Celestial, por tu palabra, Señor, que es dura, Señor. Juan el Bautista predicaba, Señor, y decía: arrepentíos que el reino se ha acercado, Señor. Y tú mismo, Señor, dijiste: el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creer en el Evangelio. Señor, hoy estamos aquí, Señor, dispuestos a creer en tu palabra, Señor, a tomarnos de ella para nuestra vida diaria, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que pongas en nuestros corazones el arrepentirnos, Señor, de todos nuestros pecados, Señor, y creer en este Evangelio, Señor, que trae buenas nuevas para nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos despedidos, hermanos. Que Dios les bendiga.